Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, miércoles 16 de julio. Empezamos a grabar a las 8:35 de la mañana, hora española, 6 horas menos, hora de Nueva York. Y a estas horas pues tenemos bajadas generales, moderadas pero bajadas. 0,62% cae el DAX alemán, 0,60% cae el Eurostoxx 50, 0,29% baja el IBEX 35. El DAX alemán al final no ha confirmado ninguna señal de compra en el sistema que estamos siguiendo y como vemos el RSI ya definitivamente se aleja de la zona 60, por lo tanto continúa neutral. En divisas tenemos poco movimiento, en todo caso destacar que el euro recupera 0,15% frente al dólar, un euro que no tiene muy buenas perspectivas, está a 1,1670, como vemos también saliendo de la zona del RSI 60, tiene muchos soportes, aún no podemos anular claramente la señal de compra reciente, pero se está acercando. Realmente ya hay dos velas claramente por debajo de 60 y pérdida del mínimo, pero tiene ahí la banda de Mogualev, la media 50, vamos a esperar un poco, pero en observación. Decía que el euro no lo tiene fácil porque hay que ver cómo está la situación política en Francia y esto está perjudicando claramente al euro. Ayer ya le perjudicó, en días anteriores también. Parece que los partidos más hacia el extremo derecha e izquierda podrían tumbar al gobierno de un momento a otro y podrían provocar otra crisis de gobierno en Francia de las muchas que llevan. Así que esto, como digo, no favorece para nada al euro. El Bitcoin sube 0,40%, sigue muy fuerte hasta 118.235 y los bonos de momento bastante quietos, tanto los bonos alemanes como los bonos americanos, lo cual es un poco raro porque hemos tenido un dato de inflación esta mañana en Reino Unido para que vayamos espabilando y dejemos de estar dormidos al volante. 3,6% de interanual cuando se esperaba 3,4%. Y hay que decir que el dato de IPC de ayer ya no vale como no evento, para nada. Conforme fue avanzando la sesión, el mercado no se lo tomó nada bien. Y vamos a reflexionar un poco sobre esto. Vean por dónde anda la rentabilidad del bono americano a 10 años en zona de alerta, que será alerta roja si pasa al 5,1%. Ahora mismo está en 5,005%. ¿Y por qué hace esto el bono americano? Pues el bono americano hace esto porque en una segunda lectura del IPC se vio claro que determinadas partidas sí que estaban siendo claramente afectadas por los aranceles y se vio claro otra cosa. Si nos vamos al paper de cierre de Goldman de ayer, como vemos, lo primero que titulan es mala amplitud. La amplitud fue espantosa. No veo el dato por aquí, pero se lo digo yo. Ayer de los 500 valores del SP500, 453 bajaron y tan solo subieron 48. O sea, fue un día horrible, muy malo, muy malo. De hecho, fíjense, el RSP de igual ponderación, el batacazo que se dio, muy serio, menos 1,46%. Esta fue la verdadera reacción al dato de IPC y a todas las últimas historias arancelarias de Trump. Menos 1,46%. El Russell bajó casi el 2%. Pero el SP500 tan solo bajó el 0,40%, un 1% menos de lo que normalmente tendría que haber hecho, pues por la distorsión que indujo Nvidia, que por las noticias favorables de China terminó subiendo un 4,04%, pero no nos equivoquemos porque el mercado se asustó ayer y sí que lo pasó mal, simplemente que SP500 y Nasdaq pues van un poco por otros derroteros, ¿no? Pero ayer fue un día bastante severo, como decíamos. Fíjense lo que dice aquí de lo que pasó ayer. Primero, Nvidia con su rally, pues desfiguró todo. Y aquí viene lo que me interesa. Benigno IPC. Pero de benigno nada, porque cuando se empezaron a calcular las partidas del IPC que afectan al PCE, que es la verdadera medida de inflación de la Reserva Federal, ahí las partidas no estaban tan bien. Ahí la cosa no estaba tan bien. De hecho, Goldman
Debido a esto, sube su previsión para el PCE de 0,25% a 0,29%. Entonces, el dato no fue tan bueno. Sí que se veían ya indicios de que los aranceles estaban empezando a afectar en determinadas partidas clave. El PCE se saca de datos del IPC y de datos del índice de precios a la producción que se da hoy. Por lo tanto, importante que estemos atentos. También ayer influyó negativamente, como dicen aquí muy bien, los resultados mixtos de los bancos. Hubo algunos bancos que bajaron mucho y otros subieron. No fue lo típico de que empezaba casi siempre la temporada de resultados muy bien. Ya que estamos con el paper, lo terminamos de ver. El MOC terminó ligeramente a la compra, 840 millones. Fíjense la caída del Russell, menos 2%. El Dow Jones también bajó. 16.800 millones de acciones negociadas, en línea con lo normal. Y la última cosa interesante del paper es esto. Fíjense lo que dice Brian Garrett sobre el valor de Nvidia, sobre la capitalización bursátil de Nvidia. Ahora mismo, Nvidia, en línea azul, tiene el 90% de la capitalización bursátil del Eurostoxx 50, es decir, de las 50 empresas europeas más importantes. Cada uno ya debe decidir si esto es una exageración o si esto es normal. Cada uno que opine. Yo ya saben mi opinión porque lo he dicho muchas veces. Pero esto del IPC también tiene su pincha. Si hemos protestado 40 veces de lo manipuladísimamente descarado que está el dato de empleo, ya le vamos pillando los truquitos también al dato de IPC, que está también manipuladísimo políticamente para que siempre salga de menos. Y esto no es cosa de Trump, esto ya se hacía intensamente en la administración Biden. Fíjense lo que acaban de destacar ayer varios analistas, esto es Voz Populi en todos los lados. Fíjense, esto lo vuelve a decir en Game Macro, una cuenta de Twitter que a mí me sigue gustando mucho. También en Forestline lo están destacando, dice que según los que calculan el IPC tienen la desfachatez de decir que ha habido un descenso del 19% en los costes de los seguros sanitarios en Estados Unidos en los últimos 5 años. Esto es una poca vergüenza. ¿Cómo que han bajado el 19%? Los costes de los seguros médicos en Estados Unidos, como en todos los lados del mundo, se han disparado. Entonces, ¿por qué ponen eso? Pues porque el BLS imputa el valor del seguro utilizando los beneficios no distribuidos y los ratios de pago de prestaciones de las aseguradoras. En otras palabras, para que nos entendamos, si las aseguradoras informan de un periodo de mayor rentabilidad o de menores pagos, el modelo lo trata como un descuento para el consumidor, incluso aunque las primas aumenten en términos de dólares. Fíjense cómo retuercen las cosas para que la inflación salga siempre de menos. Esto crea una falsa señal de que el seguro de salud es cada vez más barato, cuando en la práctica los deducibles, las primas y los gastos de bolsillo se han disparado. Es un caso típico de arbitraje de medición. Los responsables políticos y los inversores se basan en el IPC para los objetivos de inflación y el análisis macroeconómico, pero los supuestos de entrada están desvinculados de la realidad. Este error de valoración distorsiona las tendencias, orienta mal la política monetaria y oculta la erosión de la asequibilidad en uno de los sectores más devastadores de la economía desde el punto de vista financiero. Hasta que el IPC no refleje las cargas reales de los consumidores y no modelos actuariales abstractos, que es lo que está pasando ahora, estaremos navegando por la economía con una brújula rota. ¿Ustedes saben lo importante que es esto? Esto solo en una de las partidas importantes como es la de seguros médicos. ¿Se imaginan si empezamos a diseccionar todo el IPC entero? El IPC es falso, igual que lo es el dato de empleo, es falso. Y la inflación está mucho más alta de lo que nos creemos. Y estas prácticas un poco bochornosas se utilizan en todos los países del mundo. Porque todo se pega menos la hermosura. Y cuando los otros países ven lo que hace Estados Unidos para manipular a la baja el IPC, pues los demás están haciéndolo. Desde la época de Clinton se están haciendo manejos para manipular el IPC. Ya saben que hay hasta páginas web por ahí que calculan cuál es el IPC real y cuál es el dato de paro y de empleo real, y les puedo asegurar que sale
bastantes puntos por encima del actual. O sea que, bueno, pues sigamos viviendo en Matrix y diciendo que los aranceles no están afectando la inflación. Ojo, que insisto, esto no es una triquiñuela preparada por Trump, ¿eh? Esto se lo han contraheredado de Biden, que ya estaba manejando esto de esta manera, y antes incluso que Biden, en la anterior etapa de Trump, también se estaba haciendo esto. Pero es lo que hay. Estamos en Matrix y estamos imaginándonos una serie de cosas. Pues nada, bendito sea Dios. Seguimos. Los bonos sí que ven esto y sí que están viendo que las cosas no son tan bonitas y que se va a poner esto feo. Collins, ayer, de la Reserva Federal, pues habló de una manera muy clara diciendo que con estos aranceles, con esas cartas que ha mandado Trump, es absolutamente imposible pensar que se puedan bajar los tipos de interés a corto plazo, y es la realidad. No obstante, sigue el acoso de la administración de Estados Unidos, un bullying realmente bochornoso contra Powell. Siguen acusándole de que ha incurrido en unos costes excesivos en no sé qué lío de la reparación del edificio de la Reserva Federal, y se pasan el día para intentar presionarle y que dimita, pues dando nombres de candidatos. Se habla de Hassett, si ponen a Hassett es como si pusieran a Trump, directamente ahí. También se habla de Besen, esto ya es distinto. Besen sí que tiene su propia opinión, es mucho más riguroso, pero dice Trump que Besen no cree que sea el candidato porque lo está haciendo muy bien como secretario del Tesoro, no debe prescindir de él. Pero claro, lo que están diciendo algunos analistas es que si ponen a un presidente de la cuerda, o sea, una marioneta totalmente teledirigida por el presidente, que será todo lo presidente que queramos, pero que a la hora de votar es un voto contra 12. Si a los otros 11 se les hinchan las meninges de ver este abuso de falta de independencia, pues habría que ver. Entonces, para poder manejar la Reserva Federal no basta con cambiar al presidente y poner uno de los que ellos quieran, habría que poner a 5 o 6 más dentro del Consejo, pero todo es cuestión de tiempo. Posiblemente se acabe así. Al mercado no le gusta esto, ¿eh? El mercado está muy inquieto, a los bonos les inquieta mucho todas estas maniobras que pudieran significar pues que hay manejos de la independencia de la Reserva Federal. En cuanto a acuerdos comerciales, Trump dijo ayer que hay 5 o 6 acuerdos en marcha, van bajando, ¿eh? Antes había no sé cuántos, ahora hay 5 o 6 solo, y que puede que 2 o 3 se anuncien para el 1 de agosto. Esto es bastante preocupante. No llegan a acuerdos. Y lo que está diciendo es que de aquí a agosto que va a salir otra Indonesia. Por cierto, Indonesia, 19% de aranceles que pagan ellos y 0 que paga Estados Unidos. Ese es el tipo. Los únicos acuerdos que están saliendo son de ese tipo. No parece probable que Unión Europea, México o Canadá vayan a aceptar eso. La Unión Europea no para de repetir que está con las contramedidas preparadas. Y va a hacer exactamente lo mismo que China, como no se llegue a un acuerdo, no van a tragar con esas barbaridades. No sé, insisto en que creo que el mercado está subvalorando el riesgo que tiene todo esto de la política comercial. Hoy hay que estar atentos también a la publicación de resultados. Hay resultados muy importantes antes de la apertura, como Johnson & Johnson, Goldman, Morgan Stanley, también en Europa ASML. Es muy importante el sector tecnológico. El Bitcoin tiene hoy un día clave porque hasta ahora no se habían aprobado las leyes que le favorecen, pero tras una serie de charlas de ayer de Trump con los congresistas, parece que hoy sí se podrían aprobar estas leyes favorables para el Bitcoin. A Nvidia, Bank of America le ha subido el precio objetivo de 180 a 220. En Asia la noche ha sido mixta, con el Nikkei subiendo 0,23%, la bolsa china bajando 0,30%, la rentabilidad del bono americano a 10 años, también en zona peligrosa, 4,47%. Aquí la zona de peligro es 4,50, 4,70%. La situación técnica del SP500 no tiene evolución alguna, otro día más en lateral, son ya muchísimos, por debajo de 6.240 cuidado, se puede ir a 6.150, 6.160 rápidamente, y por arriba pues papelón tras papelón cada vez que llega a la zona de resistencias en el entorno de 6.330. Mientras no rompa eso, poco más hay que decir. Si nos vamos al frente cuantitativo, ayer el cierre estuvo por la zona 6.243, se ha metido en zona peligrosa, no sale de la zona peligrosa mientras no suba de 6.287 y como vemos tiene una gran zona de resistencias que podría ir desde 6.300, 6.325, ojo, incluso hasta 6.350. O sea, toda la zona 6.300 a 6.350 es un campo de minas. Tiene muchísima resistencia ahí.
Ojo también aquí a la cantidad de posiciones que se están acumulando zona 6500. Por debajo, soporte bastante importante en 6200. Nos vamos a las opciones 0 DTE para tener referencias a corto plazo. Bueno, pues la zona de soportes importante termina en 6200. El muro de puts está ahí, en 6200 exactamente, en las opciones 0 DTE. Y el muro de call está en 6300, igual que las opciones normales ahí. Pero como vemos, hay muchísima resistencia entre 6300 y 6325. Entonces, tomaríamos esos niveles como resistencia. Por arriba, 6300, 6325, por encima ya estaría la cosa mejor. Y por debajo, pues la zona de 6200, que no está tan lejos de donde está ahora. Por debajo, agua, ahí tiene bastantes problemas. Por lo tanto, como resumen de todo lo que hemos hablado hoy, mucha atención porque el cierre de ayer de S&P500 y Nasdaq es engañosamente tranquilo. Para nada fue ayer un día tranquilo. Ayer el mercado sí se puso nervioso tras el dato de IPC y todos los líos arancelarios, con bajadas muy importantes del 1,5% en el RSP de igual ponderación o Russell 2%. Y teniendo en cuenta que prácticamente todos los valores del S&P500 o el 90% estuvieron a la baja. Tienen todos los datos. Si les ha gustado el vídeo, les agradecería mucho un like. Siempre denle al like, que nos viene muy bien. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí una jornada más. Les envío saludos afectuosos desde este fresquísimo verano suizo. Hace ya muchos días que seguimos durmiendo con manta. Gracias, hasta pronto.